El mar estaba en calma aquella mañana en Alcocebre. El sol apenas comenzaba a calentar la terraza y el aroma a café recién hecho llenaba la cocina. Me senté en mi silla favorita, la que da justo al ventanal, donde puedo ver cómo las gaviotas planean sobre las olas. A mis pies dormía Evaristo, mi viejo perro mestizo, ajeno a todo lo que el día pudiera traer. Yo pensaba en plantar lavanda ese fin de semana. No tenía prisa. Ya no vivo con urgencias. Entonces sonó el móvil. Al ver el nombre en la pantalla, mi estómago se tensó levemente. Célica. No hablábamos desde hacía meses. Siempre fue una mujer directa, pero esa vez se superó. Brunilda dijo sin siquiera saludar: solo llamo para avisarte que ya vendimos la casa de playa y también el coche. No te preocupes, conseguimos un buen precio. Ya que tú no lo usabas, lo lógico era darle un mejor destino. Hubo un breve silencio al otro lado. Pude oír una voz de fondo, Teo, sin duda diciendo que se apurara, que el embarque ya había comenzado. Nos vamos de viaje. Hacía 3 semanas. Te mandaremos fotos. Chau, y colgó. No sentí rabia, tampoco sorpresa. Lo que sentí fue una serenidad extraña, casi divertida. Me quedé mirando el móvil unos segundos como si fuera un objeto que acabara de contarme un chiste negro. Luego me reí. Reí de verdad. No esa risa amarga que nace de la impotencia, sino una que viene de saber algo que otros no. Porque yo sabía algo que Célica no. Me levanté con calma. Tomé una libreta del cajón, esa de tapas duras donde apunto lo importante. Abrí la última página donde había anotado un nombre: licenciado Raimundo Azócar. Y bajo él, 3 palabras: firma original resguardada. Regresé a la cocina, serví el café y acaricié la cabeza de Evaristo. Parece que hoy será un día interesante, viejo, murmuré. Luego marqué el número del abogado, y mientras sonaba la llamada, me di cuenta de que no me temblaban las manos, ni el alma. Célica acababa de firmar su propia desgracia, y ni siquiera lo sabía. Raimundo contestó al tercer tono con esa voz pausada que siempre me ha transmitido seguridad. Le expliqué lo ocurrido sin adornos ni dramatismos. Escuchó con atención, en silencio, como hace siempre. Cuando terminé, solo dijo: mándame una copia de lo que hayan firmado, si lo tienes. Y claro que lo tenía. Hace años, cuando permití que Teo y Célica se instalaran en la casa de la playa, durante un verano, lo hice bajo palabra. Les dije que podían usarla mientras yo estuviera en Valencia cuidando a Clemente. No hubo contrato, pero guardé todo: escrituras originales, testamentos previos, incluso la nota escrita de Teo donde me agradecía el préstamo del coche. Nunca les di propiedad sobre nada. A los pocos minutos Raimundo me devolvió la llamada. Su tono ya no era neutral. Brunilda dijo: han falsificado tu firma y usaron un notario que ya tiene antecedentes por operaciones turbias. Lo que han hecho no es solo inmoral, es penal. Asentí, aunque él no podía verme. Tomé aire. No por nervios, sino para contener esa mezcla de tristeza y determinación que me subía por el pecho. Iniciamos procedimiento entonces, dije con firmeza, pero en silencio. Quiero que piensen que ganaron, solo por un rato. Él comprendió de inmediato. Nos pusimos en marcha. Interpusimos una denuncia por falsificación documental y apropiación indebida. Solicitamos la congelación preventiva de las cuentas donde se había depositado el dinero de la venta, y activamos la cláusula de reversión que figuraba en una adenda secreta que Clemente y yo habíamos redactado 20 años atrás, previendo que algún día alguien intentaría quedarse con lo que no le pertenece. Mientras tanto, seguí con mi rutina habitual. Paseé con Evaristo. Compré pan en el mismo horno de siempre. Nadie lo notó, pero algo había cambiado. Porque una cosa era clara: no pensaban que una anciana con sandalias de esparto y manos arrugadas fuera capaz de poner en marcha un engranaje legal que los trituraría desde adentro. Y yo tampoco pensaba detenerme ahora. Teo me llamó al día siguiente como si nada. Como si no supiera que su esposa me había vaciado la casa y vendido el coche que su padre me regaló el año de nuestras bodas de plata. Su voz sonaba relajada, incluso alegre. Mamá, ¿cómo estás, Célica? Me dijo que hablaron ayer. ¿Todo bien?
Tragué saliva antes de responder. Me costaba no imaginar su rostro tan parecido al de Clemente, tan lleno de una ingenuidad selectiva. Esa que solo usan los que prefieren no saber para no sentirse culpables. Todo bien, cariño. Estoy un poco cansada nada más. La llamada me sorprendió. Ya sabes cosas de la edad. Hubo un silencio breve. Célica lo hizo por tu bien, mamá. Pensamos que era mejor que no tuvieras que preocuparte por esos temas. Tú ya no necesitas la playa ni el coche. Me reí por dentro. Por mi bien. ¿Qué frase más usada? Siempre la dicen antes de apuñalar a alguien. Lo comprendo, hijo. No te preocupes, respondí suavemente. Yo ahora necesito descansar. Sí, él murmuró algo parecido a te quiero, y colgó. Me quedé sola, mirando el reflejo del cielo en la vitrocerámica. Y entonces lo recordé. La última conversación que tuve con Clemente antes de que se lo llevaran en ambulancia, aquella noche helada de enero. Esa mujer, me dijo aferrándome la mano, tiene hambre de lo que no le pertenece. Cuidado, Brunilda. Yo en aquel momento creí que exageraba. Pensé que era la fiebre, pero no. Lo veía con claridad ahora. No iba a ensuciarme las manos. No iba a gritar ni a pedir que me devolvieran nada. Eso sería darles poder. Yo iba a hacerlo a mi manera, sin bajar la mirada, sin perder la calma. Ya no era cuestión de recuperar lo que me pertenecía. Era algo más profundo. Era poner cada cosa en su lugar. Y para eso necesitaba desempolvar un capítulo que había guardado en silencio durante muchos años. Cuando Teo y Célica creen que me han dejado en ruinas cuando publican en sus redes que por fin están viviendo la vida que se merecen, yo estoy sentada frente al escritorio de roble que fue de Clemente, revisando balances, contratos y reportes mensuales de inversión, porque lo que no saben y jamás sospecharon es que yo no era una anciana tranquila que vivía de la pensión y los recuerdos. Fui empresaria, visionaria y muy silenciosa. Hace años, antes de jubilarme, vendí discretamente mi cadena de residencias geriátricas. Clemente ya no estaba, y mis hijos se habían alejado en lo emocional. Con ese dinero, 4 millones de euros, creé una fundación privada en Ginebra, cuyo verdadero propósito era proteger el patrimonio que no quería dejar en manos equivocadas. Nunca mencioné su existencia. Nunca compartí detalles. Sabía que en cuanto olieran dinero se volverían lobos. He invertido desde entonces en arte contemporáneo, bienes raíces discretos en Lisboa, Praga y Bilbao, y en un portafolio de criptomonedas que Maura, mi sobrina nieta, me ayudó a diversificar. Porque sí, aunque ellos creen que soy una mujer sola, con un perro y unos cuantos muebles viejos, también soy una inversora con cuentas ciegas, testaferros de confianza y una notaría suiza que guarda los documentos originales. Raimundo lo sabe todo y ha sido mi cómplice desde el principio. Él me aconsejó que nunca compartiera mi poder con nadie que no hubiese demostrado lealtad en la sombra. Y así fue. Por eso ni mi hijo ni mi nuera sabían que la casa de Alcocebre ni siquiera estaba a mi nombre directamente, sino a través de un fideicomiso familiar que yo controlo con voz única. Pensaban que con una firma falsa podrían borrarme, que con una llamada burlona desde el aeropuerto me harían caer. Lo que no saben es que la red que tejí no fue para protegerme del mundo, sino de ellos. Y ahora están atrapados en ella sin siquiera haberlo notado. Durante días no supe nada de ellos. Solo veía sus publicaciones en redes sociales, fotos de Tokio, playas en Tailandia, cenas lujosas en Dubái. Célica aparecía con vestidos carísimos y copas de vino en la mano. Teo sonreía como si hubiese ganado la lotería. Lo más grotesco era la frase que acompañaba cada imagen. El esfuerzo siempre tiene recompensa. Hipócritas. Pero mientras ellos posaban frente a rascacielos y atardeceres exóticos, yo estaba en el despacho de Raimundo firmando documentos. Sabía que esto no se resolvería solo con palabras, así que procedimos de forma quirúrgica. Interpusimos una demanda formal por falsificación de firma, fraude inmobiliario y apropiación indebida. Los 3 delitos estaban documentados. La escritura adulterada, la transferencia bancaria a su cuenta conjunta,
la supuesta autorización de venta firmada por mí, con una firma que no era la mía. Era una copia burda, hecha por alguien que nunca imaginó que yo tuviera memoria de hierro ni un notario de confianza desde hace 30 años. El juzgado de Castellón actuó con rapidez. Raimundo, como siempre, fue eficiente y contundente. En cuestión de días, logramos que se congelaran las cuentas asociadas a la venta de la casa y del coche. El banco recibió la orden judicial y bloqueó el acceso de inmediato. También se inició el proceso de embargo preventivo de cualquier otro bien registrado a nombre de Teo y Célica. Y no nos detuvimos ahí. Solicitamos una revisión fiscal completa de sus movimientos en los últimos 3 años. Sabía que tarde o temprano encontrarían contradicciones, facturas no declaradas, ingresos no justificados, préstamos ocultos. Célica siempre fue ambiciosa, pero jamás cuidadosa. La mejor parte fue recibir la confirmación de que el coche que compraron en efectivo, un modelo deportivo nuevo con matrícula personalizada, sería incautado en cuanto aterrizaran en España. Me limité a guardar el informe sin mostrar ninguna emoción. Mientras tanto, en su mundo de filtros y risas falsas, seguían disfrutando sin saber que cada paso que daban los acercaba más al abismo. Y yo simplemente esperaba, tranquila, porque el golpe cuando llegara iba a doler, y no habría filtro que lo escondiera. Regresaron una mañana gris de esas que huelen a realidad. Venían cansados del viaje, pero aún con esa actitud arrogante que Célica llevaba como si fuese un perfume caro. Lo supe por la cámara de seguridad. Sí, porque antes de marcharse habían desconectado todo en mi casa, menos la de la entrada principal que está conectada directamente a una nube privada. Otro pequeño detalle que se les escapó. Entraron a su piso en Valencia riéndose. Duró poco. Célica fue la primera en revisar la app bancaria. Vi el cambio en su rostro, aunque no estaba presente. Su expresión, capturada por una selfie que probablemente nunca llegó a publicarse, pasó de altiva a desconcertada. Teo, que apenas entendía de trámites legales, intentó ingresar también. Código erróneo. Cuenta bloqueada. Tarjetas rechazadas. Luego una llamada de su banco. Les comunicaron oficialmente que había una orden judicial vigente. No podían tocar ni un euro de los más de 700.000 depositados tras la venta de mi casa y de mi coche. Además, el coche nuevo, ese capricho rojo brillante que Célica tanto presumió, ya no estaba donde lo habían dejado. Había sido incautado la noche anterior por orden del juzgado de instrucción. Irónico, no apenas habían aterrizado y ya no les quedaba más que la ropa sucia en la maleta. Al día siguiente recibieron otra notificación. Debían presentarse con abogado en una notaría de Castellón para declarar sobre los bienes adquiridos. La palabra falsificación aparecía subrayada. Célica, por primera vez en años, entró en pánico. Lo sé, porque llamó a varias amigas pidiendo ayuda legal. Ninguna le contestó. Teo intentó llamarme. No respondí. ¿Qué podía decirle? Hola, hijo, ¿qué tal tu estafa? Prefería el silencio. Esa misma noche discutieron. Los vecinos lo escucharon. Gritos, acusaciones. Teo preguntaba si todo había sido idea de ella. Célica lo insultaba por no saber cubrir sus huellas. La fachada se resquebrajaba. Yo, mientras tanto, me preparaba para la cita con el notario. No con rencor, sino con serenidad. Porque el juicio apenas comenzaba. Y yo ya sabía cómo iba a terminar. Los cité en un bufete del centro de Castellón. Raimundo organizó todo, sala privada, grabación legal, testigos presentes. No quise que se sintieran cómodos. Quería que cada detalle les recordara que habían subestimado a la persona equivocada. Llegaron 15 minutos tarde. Célica con gafas oscuras y el gesto crispado. Teo cabizbajo, arrastrando los pies como un niño castigado. No me levanté para saludarlos. Solo señalé las sillas frente a mí. Gracias por venir, dije con voz serena. Vamos a dejar esto claro desde el principio. Saqué la carpeta de cuero. Dentro las escrituras originales de la casa de Alcocebre y del coche. Mi nombre, mi firma, las fechas.
Luego los informes del perito caligráfico confirmando que la firma utilizada en la venta era falsa. Después, la denuncia formal. Célica intentó interrumpir, pero levanté la mano sin mirarla. Aquí no se viene a hablar, se viene a escuchar. Vi cómo Teo se encogía más y más en su silla. Raimundo le pasó una hoja a un acuerdo extrajudicial. Para cerrar el proceso sin ir a juicio, debían devolver el dinero íntegro, entregar una disculpa pública, firmada ante notario y renunciar a cualquier derecho sobre bienes míos presentes o futuros, incluidos, por supuesto, los testamentos anteriores. Tienen 48 horas, añadí sin levantar la voz. Después de eso pasaremos al juzgado penal. Y créanme, eso va a doler más de lo que pueden imaginar. Célica intentó manipular. Cambió de tono, fingió fragilidad. Brunilda, yo solo pensé que ya no te importaba esa casa, que era mejor venderla. Fue un error, sí, pero... Silencio, le interrumpí sin dureza, pero sin temblar. Esta vez no estoy sola. Y tú ya no tienes con qué fingir. Teo empezó a llorar. No de rabia, sino de vergüenza. Lo conocía. Era ese llanto mudo que le salía cuando se sabía atrapado. Bajó la mirada y no dijo nada más. Yo me levanté, cerré la carpeta y miré el reloj. Espero su decisión. Y les recomiendo que esta vez la piensen bien. Salí de allí, con paso firme, dejando atrás no solo a 2 personas, sino a una versión de mí que ya no volvería. Después de aquella reunión en el bufete donde se les cayó el mundo en forma de papeles notariales y mirada firme, Célica me pidió hablar a solas. Lo hizo con voz baja, casi derrotada, como si por primera vez en su vida no supiera cómo manipular el tablero. Acepté más por curiosidad que por compasión. Nos sentamos en una cafetería discreta, lejos de todo y de todos. Ella no pidió nada. Yo un café solo como siempre. El silencio entre nosotras era grueso, tenso. Pero yo no tenía prisa. Sabía que tarde o temprano hablaría. Siempre creí que me odiabas, dijo finalmente sin mirarme. Desde el primer día. Y quizá por eso me volví como me volví. Como una sombra en esta familia. La escuché sin mover un músculo. Continuó con la voz cada vez más quebrada. Tu casa, tus cosas, tu manera de mirar. Siempre me sentí rechazada, como si estuviera de más, como si jamás fuera suficiente para tu hijo y mucho menos para ti. Y cuando Clemente murió, pensé que te volverías más humana, pero te volviste aún más inaccesible. Tomó aire, tragó saliva. Así que sí tomé decisiones egoístas, ambiciosas, lo admito, pero no fue solo por codicia, fue miedo. Miedo a quedarme fuera, a envejecer sin nada, a que un día me dijeras lo que siempre temí: no perteneces. No respondí de inmediato, no porque no tuviera nada que decir, sino porque quería que su propia confesión hiciera eco. Finalmente hablé. Tal vez te juzgué, dije con firmeza sin rencor. Tal vez vi cosas en ti antes de tiempo, pero si algo aprendí en esta vida, es que el que traiciona por miedo igual traiciona, y que las heridas que se hacen con cálculo no se curan con lágrimas. Ella bajó la mirada. Yo me levanté, dejé unas monedas en la mesa y antes de irme añadí: no te odio, Célica, pero no te debo más tiempo, y me marché con paso sereno sin mirar atrás, porque algunas mujeres se rompen y otras simplemente aprenden a cerrarse. Habíamos quedado en una cafetería tranquila lejos del centro. Maura llegó puntual como siempre, con ese andar sencillo que nunca busca llamar la atención. Llevaba el pelo recogido en una trenza y una libreta en la mano, como si su visita fuera una más de tantas de esas en las que me acompaña al médico o me ayuda con el correo sin esperar nada a cambio. Le pedí que se sentara y ella, algo confundida por el tono formal, obedeció sin preguntas. Maura, le dije, he tomado una decisión que debía haber tomado hace tiempo. Saqué el sobre del bolso. Adentro, el Nuevo Testamento firmado ante notario, con copia certificada y la rúbrica de 2 testigos. No le pedí que lo leyera. Solo se lo extendí y ella lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil. Todo lo que tengo, continué, todo lo que construí con Clemente,
Y luego sola, cuando la vida me empujó al borde, será tuyo, el día que yo ya no esté. La casa de playa, la de la ciudad, las acciones, las inversiones, todo. Maura parpadeó desconcertada. Tía, yo no sé qué decir. Nunca te pedí nada. Precisamente por eso. Siempre estuviste sin exigir, sin manipular, sin intentar ocupar un lugar que no te corresponde. Solo estuviste. Y eso, Maura, vale más que cualquier apellido. Se le humedecieron los ojos, pero no dijo más. No era necesario. Ambas sabíamos lo que significaba ese acto. No era venganza, era justicia. Al salir de la cafetería sentí algo liberador en el pecho. Como si después de tantos años de silencios incómodos y traiciones disfrazadas de afecto, por fin pudiera entregar mi historia a alguien que la cuidaría con dignidad. Y mientras caminaba de regreso a casa, supe que lo más valioso ya no estaba en las propiedades ni en los documentos. Estaba en haber elegido, esta vez, a alguien que nunca me había fallado. Era una tarde tibia, de esas en las que el sol no quema, pero tampoco se esconde del todo. Caminaba descalza por la orilla de la playa, dejando que el agua fría me mordiera los pies. La arena estaba casi vacía. Solo se oían las gaviotas y algún niño a lo lejos riendo. Había vuelto a casa. No solo físicamente, también en espíritu. La casa de Alcocebre había sido restaurada. Pintura nueva, muebles antiguos conservados y cada rincón con el aroma a sal y calma que tanto había echado de menos. Evaristo dormía en su rincón favorito y yo volvía a sentarme por las tardes a leer en la terraza sin necesidad de mirar el móvil cada 10 minutos. Raimundo seguía ayudándome con las gestiones. Los activos bien protegidos generaban lo suficiente para seguir alimentando la fundación, invertir en nuevos proyectos discretos y no depender jamás de la benevolencia de nadie. Una mañana, al abrir el buzón, encontré una carta sin remitente. Era de Teo. La reconocí de inmediato por la caligrafía temblorosa idéntica a la de cuando era niño. Decía solo 3 palabras en el sobre. Para mamá. No la abrí. La rompí sin leer. No necesitaba sus remordimientos postizos ni su redención tardía. Días después otra carta, esta vez firmada. Célica, no quiero tu perdón. Pero ahora te entiendo. Me viste antes de que yo supiera quién era. Ojalá lo hubiera entendido a tiempo. No la respondí. Solo sonreí. No por crueldad, sino por certeza. Porque al final cada quien termina en el sitio que ha construido con sus decisiones. Me detuve frente al mar. Cerré los ojos. Inspiré hondo. No sentía rencor. Solo una serenidad que había costado años ganar. Y tal vez esa fuera la mejor venganza, estar en paz. Mientras los demás aún buscan dónde sentarse, las olas rompían suaves como susurros que me decían, ya está hecho. Y sí, ya estaba hecho, con elegancia, sin escándalos, porque a veces el golpe más certero no es el que se da con furia, sino con guantes de seda.